tiempo posterior puedan empezar a consultarlo. Las sesiones que estamos grabando, lo que vamos a tener como ventaja es que ustedes, por ejemplo, si no pueden ver la pantalla ahorita o, por ejemplo, no pueden escuchar bien el audio, la sesión se graba. Entonces, en posterior, ustedes pueden ver esa grabación, pueden ver la pantalla, pueden hacer sus anotaciones. Si en este momento a lo mejor no pueden hacer la captura de pantalla de algunas cosas, ya que no tenemos acceso al chat o a la habilitación de su cámara, en la grabación de la sesión ustedes sí pueden ver todos esos detalles. Ahora, ¿cómo van a tener acceso a esa grabación? El día de miércoles les pedí que me enviaran un correo electrónico. Son muy pocos los que han enviado el correo electrónico, a pesar de que ya les pedí en 2 días que lo hicieran. El manual del estudiante ya está alojado en la plataforma Teams. Entiendo que si no tienen su correo electrónico, pues no pueden tener acceso a la misma plataforma. Entonces, otra vez la invitación para que a la brevedad tengan ese trámite. Bueno, para todos los que me enviaron correo electrónico, ya les contesté y les hice llegar su manual del estudiante. Ayer mismo, todos esos correos electrónicos que ya tengo, les envié en esos correos los 2 links de YouTube donde están las 2 grabaciones. La invitación es para que consulten las grabaciones y en el caso, por ejemplo, de la sesión 2, que fue la del día de ayer, ya hubo material. Es decir, ya hubo cuestiones teóricas que ya necesitan ustedes ir anotando. El día de hoy, en la grabación, va a aparecer pues tanto la clase que estamos empezando ahorita, que la sesión 2, que ya vienen algunas respuestas de los ejercicios que les proporcionamos para que hicieran, y vamos a ver el día de hoy geometría y trigonometría. Entonces, esta la van a encontrar ustedes como grabación de la sesión 3, van a aparecer los mismos temas. ¿Okay? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes vean el trabajo del día de hoy. Recuerden, por favor, enviarme el correo electrónico. Es muy importante que ustedes envíen su correo electrónico porque es el único medio que por ahora tenemos para pasarles información. La fecha límite para entregar los ejercicios del curso va a ser el jueves, bueno, entre el jueves 26 y el viernes 27. No les voy a decir a fuerza el jueves o a fuerza el viernes, pero es importante para todos ustedes que tengan la anotación de que participaron en el curso de inducción y además la recomendación de que estuvieron haciendo ejercicios de los diferentes temas. Una vez que empiece el semestre, dependiendo del grupo en el cual se les asigne, yo voy a pasar los reportes para que el maestro que les dé la materia de matemáticas pues tenga una buena recomendación de ustedes. Ok. Bueno, en pantalla están viendo las 2 direcciones de correo electrónico. Para los que no lo han hecho, por favor, envíen el correo y se les puedan hacer llegar tanto el manual como los links de clase. Recuerden hacer la captura de pantalla y vamos a empezar con la sesión. Los temas que hoy vamos a ver son geometría y trigonometría, y dentro de los mismos vamos a ver clasificación de las figuras geométricas, cuáles son las fórmulas para los perímetros y las áreas, y el teorema de Pitágoras. Si no nos alcanza el tiempo, el teorema de Pitágoras empezaremos a ver el día lunes. Y con los temas de hoy tendríamos cubierto la mitad,
porque ya veríamos ahorita regla general de sucesión numérica, ecuaciones cuadráticas, expresiones algebraicas para representar propiedades de figuras. Estos son los temas del manual. Ecuaciones lineales, semejanza de triángulos, cálculo de perímetro y áreas. ¿Sí? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya debería de haber con el día de hoy 6 sesiones de ejercicios entregados. Entonces vamos a empezar con la primera. Miren, voy a regresar en un momento. Les voy a proporcionar un comentario acerca de los primeros ejercicios. La sesión 1 de su manual dice, regla general de sucesión numérica. Miren, la regla general de sucesión numérica se pueden realizar de dos maneras. La primera es encontrando una sucesión de formas. Pueden ser líneas, pueden ser figuras, puede ser una composición de las mismas. Esa es una parte. Y la segunda o el segundo tipo de sucesión es la manipulación de una serie numérica. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ustedes hicieron en el manual dice, dibuja sobre las líneas punteadas las figuras correspondientes para completar la siguiente secuencia. Lo van a encontrar como secuencia o lo van a encontrar como serie. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Primero hay que identificar hasta dónde se empieza a repetir o hasta dónde pueden aparecer estas figuras. No puede empezar una serie sin nada, ¿sí? Eso es algo importante. Entonces, por ejemplo, aquí, la figura 1, la figura 2 y la figura 3, aquí es donde les están dando el patrón o la base o el elemento que se va a empezar a repetir. No importa si aquí hay 6 figuras, 9 figuras, 7, 8, no importa. Lo que importa es que ustedes identifiquen en el primer espacio cuál es el patrón. Ahora, vean ustedes, aquí hay un patrón por color, porque está rojo, verde, azul. Se entiende que en la figura 4 tiene que volver a empezar y tiene que ser rojo, verde y azul. Ahora, un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos. En la figura 4, un triángulo, figura 5, 2 triángulos, figura 6, 3 triángulos. Por el posicionamiento, un triángulo arriba, un triángulo equilátero y un triángulo rectángulo, y luego 2 triángulos rectángulos y un triángulo equilátero formando un cuadrado. Entonces, ¿qué va en la figura 4? La figura 1. Esta se empieza a repetir aquí porque estas dos son iguales y la figura 3 se repite en el lugar de la figura 6. Esto es una sucesión de formas que incluye además colores. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Bueno, estos ejercicios se utilizan en el área de la psicología, se utilizan también en la aplicación de exámenes de ingreso, tanto para bachillerato como para la carrera profesional. Todos aquellos que les interese estudiar carreras como psicología, educación, pedagogía e incluso áreas de la ingeniería o algunas licenciaturas utilizan estos patrones de sucesión. A lo mejor no son de formas, a lo mejor son numéricos o tienen alguna otra finalidad, como por ejemplo, miden su nivel de observación, miden qué rápido tienen algunas habilidades emocionales. Me parece que todos los días tienen trabajo con la orientadora educativa, entonces estos son ejercicios propios de esa área que a la orientadora le permiten conocer cuáles son sus habilidades, tanto visuales, algunas son habilidades emocionales, algunas son habilidades de trabajo también.
También les ayuda a medir lo que son los test de desempeño. Si alguien ha contestado algún test tanto de orientación educativa como de desempeño o también en el trabajo, pues van a aparecer estos ejercicios. Pero estos son la clase de patrones que deben utilizar. Información aparte, esta sucesión o estas series, ustedes les empezaron a ver desde cuarto de primaria. Entonces no debe ser nuevo para ustedes. Ahora, este es un ejercicio como de cuarto de primaria porque dice, colorea el camino comenzando en el número 3, posteriormente contando de 3 en 3 hasta llegar al 120. Aquí es evidente que lo que maneja es una lógica. Entonces ustedes ubican al niño que está en la parte inferior y a su alrededor buscan dónde está la cuadrícula número 3. Y después tienen que hacer 3 más 3, 6, más 9, más 12, más 15, más 18, más 21. Aquí hay dos opciones, puede ser este, puede ser este. Sin embargo, de lo que está hablando es que sea un camino, es decir, como si juntaran tabiques, ¿no? Como si juntaran los sets, hasta llegar hasta el 120. Esto es una serie aritmética, ¿ok? Y en la siguiente página, aquí van a encontrar dos elementos importantes, que es lo que se define como una razón de cambio, que en la serie así se llama, razón de cambio, es la cantidad en la cual va aumentando, y puede ser una razón positiva, como una suma, o una razón negativa, que es una resta. Aunque también se pueden encontrar con razones que se tienen que multiplicar, ¿no? Como el elemento hasta abajo. Ahora, pueden ser series muy sencillas o pueden ser series un poco más complicadas, como el del ejercicio de la escalera. Miren, en esta parte, este es un problema de la Alameda, pero piden, bueno, más bien dan un contexto amplio, porque explican acerca de varios elementos que se encuentran en el parque y durante el manual se van a ir utilizando. Entonces aquí en el ejercicio les pide que ustedes hagan el cálculo de los escalones que se requieren. Dice, como parte del mantenimiento se desea cambiar las escaleras del kiosco de la Alameda. Se pide que sean de acero y que tengan 9 escalones, cuyas longitudes disminuyen uniformemente, de 2 metros en la base a 1 metro en la parte superior. Determina las longitudes de 7 escalones intermedios. Bueno, aquí hay que observar dos cosas. Primero, dice que son 9 escalones, tanto los que se van a calcular, pero pide que se haga el cálculo de 7 escalones intermedios. No se vayan a confundir. En total son 9, contando con el tope de arriba. Es decir, desde arriba empieza la numeración tal como aparece aquí. ¿Sí? Entonces, desde acá hasta abajo son 9. Al llegar al piso serían 10, porque esto es nada más la escalera que se va a colocar. Entonces, al llegar al piso son 10. Y la longitud o el espacio que va a ir disminuyendo empieza en 1 metro, según como lo vean. Si va de arriba hacia abajo, va a aumentar. Si va de abajo hacia arriba, va a disminuir. Es 1 metro. Ahora dice, ¿qué tipo de sucesión se está formando en la escalera? Es una sucesión numérica. ¿Sí? Para esto es una sucesión numérica y es también una sucesión aritmética. Ahora, ¿qué procedimiento tendrías que seguir para determinar el tamaño de los escalones? Bueno, vean ustedes. Para hacer una sucesión numérica nos proporcionan una tablita. Sin embargo, aquí viene una explicación. La R, recuerden siempre que es la razón de cambio, ¿no? Miren, aquí está la fórmula para calcular cualquier número de escalón.
Sin embargo, quiero mostrarles aquí, porque aquí está el resultado o la solución. Vean, el escalón 1 hasta el escalón 9. Por lo tanto, el escalón 1 empieza en 1 metro. Si contamos aquí son 9 escalones, más el que va a aterrizar, digamos así, son 2 metros. Entonces, del escalón 1 al escalón 5 hay medio metro. Entonces, lo que hay que hacer aquí es tomar su calculadora y hacer una división de medio metro, o sea, 0.5 entre 4. ¿Por qué? Porque de 1 metro al escalón 5 debe bajar medio metro y ahí hay 4 escalones. La otra manera de que ustedes vean esto es que se ubiquen aquí y cuenten. Del 1 al 2 aquí hay un escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4 escalones. Si contamos así, vean, de la A1 a la A2 tenemos un escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4 escalones, 5 escalones, 6 escalones, 7 escalones, 8 escalones, hasta acá. Entonces, 1 metro entre 8 les va a dar la cantidad de 0.125. Y eso va a coincidir aquí. En el escalón 1 empieza 1 metro, más 0.25 hay 1.125, más 0.25, más 0.25 y así les tiene que cuadrar en 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que pide aquí? Bueno, que las mismas cantidades totales se pongan en esta parte. Bueno, eso es correspondiente a la sesión número 1. Ahora sí, vamos a ver la sesión número 2. Vean, dice un terreno de forma cuadrada. Estas son ecuaciones cuadráticas. Tiene cierta longitud, X. Va a ampliarse 2 metros al este y 4 metros al norte. ¿Cómo expresas la longitud ampliada a la base? ¿Cómo expresas la altura ampliada a la base? Y cómo se sustituye para generar el área. Vean, el área blanca es el terreno original, ¿sí? Aquí está. Y si nosotros calculamos el área, va a ser la base por la altura, o sea, X por X. Ayer vimos las leyes de los exponentes, entonces cuando las dos bases se multiplican, los exponentes se suman. Por eso aquí tenemos X cuadrado. Recuerden que el 1 es el neutro de la multiplicación y cuando tenemos una base en álgebra o una literal, que es la X, el exponente es 1. Ahora, la siguiente área a tocar es la 4. Vean, la base es 1, 2, 3, pero esto mide X. Entonces sería X por 4. El resultado sería 4X. ¿Sí? Cuando nosotros multiplicamos un número y una letra, simplemente se juntan y se hacen un término. La siguiente área es 2 por X. ¿Sí? 2 es la base, X es la altura, como dice acá. Entonces esto es 2 por X, 2X. Y la última área de aquí es la de color azul. 2 es la base y 4 es la altura. 4 por 2 es 8. Entonces, la respuesta dice, ¿cómo expresas la longitud de la base ampliada? Voy a colocar la imagen de aquí. Se las voy a colocar en el PowerPoint para que les sea fácil ubicarlo. Ok. Entonces, aquí está la figurita. Aquí la podemos ir viendo.
Bueno, alguien se desconectó. Aquí está. Ok. Entonces, tenemos entonces la solución para esto es lo siguiente. La pregunta dice, ¿cómo expresas la longitud ampliada? Entonces sería x más 2, porque eso es lo que va a medir la base. ¿Cómo expresas la altura ampliada? Sería x más 4. Ahora, en el manual nos pide que se sustituya o se exprese en área el terreno. Como este es un cuadrado, acuérdense, para calcular el área del cuadrado es base por altura. Entonces aquí vamos a tener la expresión base por altura y aquí los tenemos. Por eso tenemos x más 2 y x más 4. Para resolver esto, lo que se hace es una multiplicación término a término. Por eso es que aquí van ustedes a ubicar el primer término, que es la x, va a multiplicar con este. Entonces, los exponentes, si las bases se multiplican, bases iguales, los exponentes se suman. Por eso aquí tenemos x cuadrado. Después va el siguiente signo, más por más, pues es más. Entonces ahora va x por x cuadrada, x por 4 es 4x, 2 por x es 2x y 2 por 4 es 8. Ahora, aquí el único detalle es que 4x y 2x son términos semejantes que tienen la misma letra y por lo tanto las magnitudes se tienen que sumar. 4 más 2 es 6. X, el 8 nada más se baja y el cuadrado también. Ahora vean aquí por favor, el resultado es x cuadrada más 6x más 8, que es lo mismo que teníamos en el manual. X cuadrada, 2x más 4x son 6x y este es 8. Entonces el área se reduce a una ecuación cuadrática. Es cuadrática porque el primer elemento tiene el grado número 2. ¿Okay? Ahora, el siguiente ejemplo dice, aquí viene una imagen, dice, representa los jardines de la Alameda Central y viene triángulos, ¿sí? Aquí están los valores de las áreas. Entonces, lo que dice es que observes este triángulo y que utilices la fórmula base por altura sobre 2 para calcular el área. La base puede ser esta, aunque esté volteado el triángulo, siempre va a ser la horizontal. Esa sería x más 87. Ese es el valor de la base. La altura va a ser x más 20. Y todo se tiene que dividir entre 2. Aquí está. Entonces es base por altura entre 2. ¿Qué es lo que se hace? Se hace la multiplicación término a término, como ya lo tenemos aquí. X cuadrada más 20x más 87x más 1740. Después se divide todo entre 2, por lo que se va a tener lo siguiente, 1/2 de x cuadrada más 107 entre 2, x más 870. ¿Okay? Este es como se expresa este triángulo. Ahora, aquí dice, bueno, eso que ahorita les mostré es lo que va aquí. Dice, ¿qué tipo de ecuación resultó? Ahí es una ecuación cuadrática. ¿Cómo resolverías la ecuación que obtuviste? Vean, todas las ecuaciones de grado 2, así se llaman, las ecuaciones de grado 2, el objetivo es que ustedes se encuentren cuánto vale esta x, ¿sí? Porque la incógnita es esta x. Entonces, para eso existe una fórmula que se llama fórmula general. La fórmula general es la siguiente. Dice, x es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esta ecuación que está aquí, este va a ser el valor de a. ¿Por qué? Porque aquí está el x cuadrado. Esto es el valor de b
Y este término independiente es el valor de C. Entonces, aquí es x cuadrada más bx más c. El c siempre va a ser el término independiente. Entonces, en base a esto, obtuvimos aquí los valores. A vale 1/2, B vale 107 entre de 2 y C vale 870. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una sustitución de acá para acá. Una vez que se haga la sustitución, ustedes pueden hacer los cálculos en su calculadora. Y así lo tienen que poner. Menos 107 entre de 2, aquí más menos, así va la fórmula. El radical B, que es 107 entre 2 todo al cuadrado, menos 4 por 1/2 por 870. Hace todo entre 2A. Ahora, vean ustedes. 107 entre 2 es 53.5 menos. No se olviden de los signos. Esto es para encontrar primero x1. Por lo tanto, se utiliza el más. Cuando se encuentre x2, se va a poner menos. Se hacen las operaciones del radical, que es este, y aquí abajo 2 por 1/2, pues es 1. Entonces, por eso aquí vamos a tener x1 es 1068.75 metros cuadrados y x2 es 1175.75. ¿Ok? Les pide que ustedes observen triángulos posteriores y que hagan la sustitución de la fórmula y que resuelvan la fórmula general. Aquí viene el otro triángulo, también les pide que sustituyan y que resuelvan la fórmula general. Ahora dice, recupera las longitudes de los triángulos que forman la sección del jardín y colóquenlos aquí. Y con eso estaríamos terminando la sección número 2. Ahora, para la sección número 3 dice, expresiones algebraicas para representarlas en propiedades geométricas. Dice, colorea de un mismo color las figuras similares. Antes de entrar en este tema que es la sección número 3, les pide que ustedes tomen como referencia los triángulos y cómo se van a clasificar. Aquí es donde vamos a retomar la situación de los triángulos. Vean, dentro de las figuras geométricas, la figura base es el triángulo porque tiene 3 lados. Y entonces ustedes tienen que ubicar lo siguiente. Puede ser de esta manera o ustedes pueden ponerle el número al lado que quieran. Por ejemplo, puede decir lado 1, lado 2, lado 3. Aquí está como lado A, lado B y lado C. Si ustedes pusieron que este es el lado A, el ángulo es el que está enfrente, ¿sí? Y un ángulo se compone por 2 líneas que tienen o que están unidas en un vértice. Esta amplitud se mide en grados y obviamente se llama ángulo A. El lado B, el ángulo va a ser el que está enfrente. Y el lado C, su ángulo va a ser el que está enfrente. Y donde se juntan las líneas se van a llamar vértices. ¿Okay? Eso es importante para conocer la clasificación. La clasificación de los triángulos se hace primero según sus lados. Se encuentran los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y pueden ser un triángulo isósceles o un escaleno. La segunda clasificación es los triángulos según sus ángulos. Y para eso los triángulos se consideran oblicuángulos, ese es el nombre que reciben, y a su vez es el acutángulo y el obtusángulo. Acutángulo quiere decir que son triángulos que tienen ángulos menores de 90 grados.
por eso son ángulos agudos. Y aquí tenemos al equilátero, al isósceles y al escaleno. Información aparte, el ángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Y el triángulo escaleno es el que tiene todos sus lados diferentes, ¿sí? Bueno, en la clasificación de obtusángulo solamente vamos a encontrar al triángulo isósceles y al triángulo escaleno. Y estos triángulos se consideran de la clasificación obtusángulos porque tienen un ángulo mayor de 90 grados. Los ángulos son agudo, menor de 90 grados, recto, 90 grados, y obtuso, mayor de 90 grados. El ángulo llano es aquel que tiene 180 grados. ¿Sí? Creo que alguien se estaba conectando. Ok. Ahora, aquí tenemos otras figuras, que es lo que les acabo de comentar. El ángulo recto tiene 90 grados. El triángulo acutángulo es el que todos los ángulos miden menos de 90, pero la suma les da 180. Y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90, pero todos los ángulos internos les van a dar 180. Esa es una característica de los triángulos. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo les tiene que dar 180 grados. Bueno, esta información que les acabo de dar les va a ayudar a contestar la sección número 3. Y vamos a ver ahorita esto. Este es un repaso que ustedes ya se lo deben de saber. Miren, en internet les voy a sugerir que en cualquier buscador de Google puedan ustedes buscar un formulario de perímetros y áreas. De hecho, si pueden encontrar un formulario que tenga perímetros, áreas y volúmenes, está perfecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que buscar uno que tenga buena resolución, que tenga los elementos que necesitan, para que ustedes lo puedan tener en su celular, lo puedan descargar o lo puedan imprimir. Aquí nada más vamos a ver este formulario que encontré. Viene muy básico, pero nos va a servir. Vean, el primer elemento es el cuadrado, ¿sí? Es este de acá. Viene la figura y se llaman lados. Entonces, para el perímetro es la suma de sus cuatro lados, por eso dice perímetro es igual a L más L más L más L. En la guía de los ejercicios les piden que esto se resuma y esto se va a resumir como 4L. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1, un 1, un 1 y un 1. La literal es la misma, L, pero es 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Y el área, pues es lado por lado, o base por altura, ¿no? Pero como es cuadrado, por eso se ponen lados. El siguiente es un rectángulo. Para el perímetro se tienen que sumar. Entonces, la base, aquí ya se le llama B, y la altura se llama H. Entonces, por eso hay 2 veces B y 2 veces H para el perímetro. Recuerden que el perímetro es el contorno de las figuras y el área es lo que está dentro del contorno o el relleno. Para calcular el área del triángulo es base por altura. Aquí vienen los triángulos. Todos los triángulos para el perímetro es lado más lado más lado. O en su fórmula resumida, 3 por L. El área es base por altura sobre 2. La altura del triángulo es la mitad de la base o el vértice de la base al punto más alto del triángulo. Esa es la base. Tenemos aquí un rombo. Un rombo vamos a tener diagonal mayor es la horizontal. Vamos a tener diagonal menor y vamos a tener un lado. Para el perímetro se vuelven a sumar los lados, que es 4L, y para el área es diagonal mayor por diagonal menor.
Aquí tenemos otras figuras que no vienen en la sesión, pero es importante, como el romboide, como el trapecio, como el círculo y el polígono. En el caso del círculo vamos a tener elementos como el radio, como el diámetro. El radio es del centro a una esquina y el diámetro es del lado a lado que pasa por el centro. Y va a aparecer la constante pi. Ese ya lo habíamos visto en la sesión pasada, y el pi es un número irracional. Entonces, el área es pi por radio al cuadrado. Para todos los polígonos de más de 5 lados se utiliza la siguiente fórmula. Todos los polígonos de más de 5 lados se construyen en base a un círculo. Por eso van a tener un elemento que es del centro a la mitad del lado, que se va a llamar apotema. ¿Sí? Y ese apotema va a aparecer en los siguientes elementos del apotema, y va a aparecer en la fórmula. Para el perímetro va a ser lado por el número de lados. Por eso dice aquí polígono de más de 5 lados. ¿Sí? O sea, puede ser 6 lados, 7 lados, 8 lados, etc. Para el cálculo del perímetro es lo que mide el lado por la cantidad. Obviamente estamos hablando de polígonos regulares. Para el área va a ser perímetro, que es lo que obtuvimos acá, por el apotema entre 2. Si en algún momento ustedes tuvieran un polígono de 5 lados, pero todos son diferentes, no va a funcionar esta fórmula del perímetro. Tendrían que aplicarlo como acá en las anteriores. Entonces, si es de 5 lados y es irregular, tendría que ser lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 más lado 5. Y el apotema sí es el mismo, es la distancia del centro del polígono a la mitad de uno de sus lados. ¿Okay? Bueno, esto es hasta acá lo que les va a ayudar a contestar los ejercicios de la sesión 3. Son estos. Aquí vienen las expresiones algebraicas. Aquí hay que unir las dos columnas. Tienen que encontrar qué fórmula pertenece a cuál. Vienen también las fórmulas. Aquí viene la fórmula desarrollada y cuál es la fórmula simplificada, que es lo que ahorita acabo de comentarles. Y viene también otra vez el ejercicio de la Alameda, y hasta acá termina. ¿Okay? Hasta acá, esto que son las ecuaciones cuadráticas. Hasta acá. Vamos en la página número 19. En la página número 19. ¿Sí? Es decir, nos faltaría trabajar la parte de las ecuaciones lineales. Voy a regresar al índice para que todos vayan viendo ya lo que avanzamos. Los que ya me fueron enviando sus trabajos, pues obviamente ya tienen avanzado el trabajo. Los que no, se les va acumulando. Entonces, esta parte la tenemos ya superada, regla de sucesión numérica. Esta parte también, ecuaciones cuadráticas, expresiones algebraicas para las propiedades de las figuras, que es lo que tenemos ahorita. De hecho, ya pueden hacer ecuaciones lineales, pero estos ejercicios se los voy a mostrar el lunes, junto con sistemas de ecuaciones. La parte de triángulos semejantes también ya la pueden trabajar, así como el cálculo de perímetro y áreas usando fórmulas. Estas se las voy a poner, es decir, los resultados los vamos a ver el lunes de estas dos. Y vamos a ver el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ya deben tener avanzado, entregado para este fin de semana? Por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es muy fácil el teorema de Pitágoras. No nos va a llevar más tiempo. Pero los ejercicios sí. Entonces, el día lunes vamos a empezar como hoy. Les voy a poner los ejercicios resueltos de esto que ahorita vimos, de triángulos, perímetros y áreas. Y continuaremos con la teoría del teorema de Pitágoras. Eso lo vamos a ver el día lunes. Yo espero que el día martes
terminemos ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones para que el día miércoles terminemos con proporción directa. Si no, a lo mejor le echamos ganitas y terminamos el martes con proporción directa. Y los siguientes días, por ejemplo, el miércoles, el jueves y el viernes, si ya entregan todo, ya no es necesario que se presenten porque ya terminamos el manual. Pero los que no me envíen nada, los que no envíen ejercicios, van a tener que conectarse miércoles, jueves y viernes. Entonces, yo creo que sí le van a echar ganitas ahora sí. Yo creo que sí me van a enviar su correo para enviarles los archivos.